Hola, soy Irene, una enfermera de Lovaina, Bélgica. Mi madre es de Argentina. Consciente del valor de los temas tratados en este video, los conduciré por él. Ustedes se preguntarán el porqué de un esfuerzo de diálogo ecuménico sobre globalización entre iglesias latinoamericanas y europeas, con varios encuentros e idas y vueltas sobre el Océano Atlántico. Los moderadores de este diálogo son el obispo anglicano Julio Murray, de Panamá, presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, y el reverendo Ulrich Moeller, de Alemania, de la Conferencia de Iglesias Europeas. En diciembre de 2012 concluyó el evento en Bruselas. Iniciamos el diálogo acerca de con las iglesias de Europa y las iglesias de América Latina a partir de la experiencia del trabajar con el tema de globalización en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Puerto Alegre. Tema tan controversial. There were severe arguments between the churches, specifically from the South to the European churches, because they felt that we were not committed enough, not straight to the point enough in criticizing the negative effects of globalization. And we had the feeling they put us into a corner where we didn't felt to be. El movimiento ecuménico ha cambiado mucho porque en el siglo pasado muchas iglesias de todo el mundo y de diferentes posiciones sociales y políticas han pasado a ser parte de él. Aun si todas hablan entre sí en el mismo idioma, parece haber entre ellas una confusión babilónica. Por eso la Conferencia Europea de Iglesias tomó la iniciativa. To engage into a cross-continent dialogue with those who were the most critical to us Europeans, and that were the Latin Americans. Una vez que escuchas con todo tu ser y que hablas con todo tu ser, comprometerte con acciones concretas que ayuden a crear el espacio seguro para que cuando vengan los momentos de toma de decisiones difíciles o de trabajar con temas difíciles, haya la confianza necesaria. Pero no fue fácil. Cuando el grupo se reunió por primera vez, el deseo era tener un encuentro sin prejuicios. Rag Rolfse, de la Iglesia de Noruega, nos explica. For me, the most critical moment was when we arrived at our first meeting in Buenos Aires. We had all these suspicions, expecting to find hardcore Marxists on the Latin American sides, and they expecting to meet hardcore capitalists. This was somehow not resolved, but the tension lowered quite quickly, because when you meet people, you don't meet ideologies. Este grupo de diálogo de las iglesias latinoamericanas y europeas se reunió 5 veces en 3 años. Pronto fue claro que aunque usaban los mismos términos, en los significados había un abismo tan hondo como el Océano Atlántico. At the beginning, for the Latin Americans, justice was the main issue. For us, the climate challenge was the main issues. And it is not just a compromise now to combine both to climate justice, but it is a very important aim. El efecto que tiene en América Latina ha sido de inundaciones, de sequías. La producción de alimentos ha bajado. Y si la producción de alimentos ha bajado, entonces hay más hambre y más necesidad en el contexto. Entonces, es toda una relación. Y esperamos que de esta manera el impacto que cause tener una voz que llame la atención hacia la justicia climática es también pedir justicia para los pueblos en América Latina. Cuando nosotros hablamos de justicia climática, hablamos también de la responsabilidad que tienen los países con una emisión de carbono tan grande y en la búsqueda de bajar esas emisiones para que el medio ambiente pueda volver a los procesos de armonía, ¿verdad? Y balance y equilibrio para que haya promoción de vida.
Muchas iglesias de Europa realizan acciones respecto a la globalización y el cambio climático. Por ejemplo, las iglesias alemanas y sus jóvenes están influenciando al gobierno efectivamente. Igualmente las latinoamericanas, por ejemplo, actúan activamente en la conservación del Parque Natural Yasuni de Ecuador, trabajando en contra de los planes de obtener petróleo de su subsuelo. How does it make you feel when they pump oil in the park? I mean, I thought these parks were for the people. I mean, I bring my kids to this park. What about... No, you gotta talk to your representative. What's going on here? You don't have any power here. Are you kidding me with this? We're supposed to be planting trees. We're not supposed to be digging for oil in this park. But the thing is, they put this thing in a public park. Officer, this is totally unacceptable. You understand that, right? Is there anything we can do about this? They're entitled to. They have a permit. There's nothing we can do. Nothing? Uso el término controversia para poder, en primer lugar, hablar acerca de las definiciones de globalización. In Latin America, many people experience that globalization from a distance where they don't have a say or an influence in what is happening. El efecto de la globalización en América Latina se puede ver en distintas áreas. Por ejemplo, la desaparición de la clase media. Y al desaparecer la clase media, la clase pobre aumenta. Y además de que aumenta, se empobrece aún más. When we now ourselves go through this financial crisis, I think it's important that the Europeans themselves go in and look critically upon the system that has generated this crisis. And I think that the European churches can play an important part in this. Y Rob van Drimmelen, secretario general de APRODEP, una red ecuménica de organizaciones europeas para el desarrollo, estuvo también y lo explicó de este modo. Globalization is a two-edged sword. In the past, during the colonial times, the poor were exploited by the rich. And now you see in our time of globalization, they are more excluded from the processes. And I don't know what is worse. At least when you are exploited, you exist. When you exclude, you don't exist at all. Aunque la sociedad y las iglesias europeas comienzan a tener una conciencia ecológica, parece que tenemos que cuestionar el entusiasmo por la energía biológica. Otro efecto de la globalización también puede darse en un mercado que utiliza la producción no para términos que tengan que ver con alimento, sino producción que tenga que ver, por ejemplo, con la emisión de combustible limpio. Big corporations are buying huge amounts of fertile land. And mostly the idea is to grow agro-energy crops on it. And so on one hand, this is a resonance to climate change, but on the other hand, you have the negative effects that you take land which the normal people and the poor people need to survive, to grow agro-energy for us to fill our tanks of the cars, and there is a competition of food or fuel. Y entendemos que los gobiernos también deben de acompañar esa decisión preocupándose no solamente del crecimiento económico, sino también preocupándose para que haya una sostenibilidad alimenticia
en el país. Esto nos lleva a la palabra más controvertida usada en la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias en 2006, la palabra imperio. Para los hermanos en las iglesias en Europa, el término también da la posibilidad de servir. En América Latina, el término nos hace pensar en imposiciones, mas no participación para servir. They felt very much that the cause of the problems of their poverty, of their oppression, of all the problems they suffer, is rooted in a system of domination by the powers, be it state powers, mainly the US, be it transnational corporations, be it military complex, and that all this together was seen as being symbolized in the word of empire. And so that, so to say, the beast of the evil was incorporated in that system where, as the dominating power, the US stands, and where they say, and the Europeans are just the vassals of it. It is very interesting from the Hungarian perspective, because we have two different experiences from the empire. One is during the socialist system, and I was 18 when the communist system collapsed, because empire before the political change meant a special political pressure and oppression and very much lack of freedom in many ways. And after the political change, we had a very different understanding and very different experience after about the empire. And it is very much related to the capital and the capitalist system. Aparentemente, en el término imperio subyace la pregunta: ¿cuál es el rol del Estado? Fue necesario clarificarlo ampliamente desde ambos lados. Pero antes de seguir, vayamos a beber algo. I think the process that we have engaged in, at least in my experience in the ecumenical movement, is quite unique, and is that regional ecumenical organizations join hands and try to address certain issues together. La recepción tuvo lugar en la capilla ecuménica, usada para sus oraciones por los funcionarios de la Unión Europea y por diferentes comunidades eclesiásticas. En presencia del secretario general de la CIE, el obispo Murray pudo hablar a una gran audiencia. As things are happening here in Europe, I can see them and be part of it in Panama. So communication has been one of those examples that has been, so good in globalization. En la Conferencia de Iglesias Europeas, quien ha hecho un gran esfuerzo para realizar estos encuentros ha sido Peter Pavlovic, de la Comisión Iglesia y Sociedad. This dialogue served as a cultivation of a method of dialogue, method of overcoming certain problems, certain differences, certain tensions. And we want to offer outcomes of this dialogue for the upcoming Assembly of World Council of Churches. The dialogue between CEC and CLAI can serve as an, perhaps, example, we believe, as an inspiration, which we hope can be developed further and followed by others. Una tarde la delegación visitó el Parlamento Europeo. Esto nos lleva a hacer una pregunta a Peter y a Rob, quienes trabajan en Bruselas porque ahí están las instituciones europeas. ¿Ellos los escuchan? They appreciate it in as much as it is professional work. It's not appreciated because you come from the churches, but it is appreciated because you come with facts and figures and with concrete experiences of people. This is our part of our work and our mandate, to work as a community of churches, as a family of churches, which put its forces together, its strengths together, and try to work
vis-à-vis the political institutions of European Union with, as much as is possible, with one common voice. I heard that this afternoon the Bishop Murray gave concrete examples to the members of Parliament here in the European Parliament. And it's those concrete examples that probably speak louder than a whole report about world poverty. So if you knock on the door, we very often find open doors and readiness to listen to the churches, in particular because we can help to facilitate the feedback for politicians. And this is also what happened today. Aquí en el Parlamento y la Comisión Europea todo gira alrededor de un mercado común para los Estados miembros. Esto llevaría a una Unión Europea social y política más en común. Now, the 60 years experience of uniting Europe is an experience of drawing together of economies. That was, first of all, a peace-building experience because we come out of a terrible European history of worldwide wars coming from Europe and devastating Europe. El diálogo dio la ocasión de discutir criterios para el buen funcionamiento de un mercado que responda a preocupaciones sociales y ambientales. El uso del término mercado para nuestras iglesias en Europa representa una oportunidad de abrir puertas para que haya entonces la posibilidad de compartir una serie de recursos. Pero el mismo término en América Latina también ha significado una situación de exclusión, porque uno necesita realmente tener algunas características muy claras, ¿verdad?, para poder ingresar al mercado. De lo contrario, tú no puedes ingresar. Pero América Latina tiene ya el Mercosur, también un mercado común, ¿no es así? El Mercosur, que es una de las oportunidades que tenemos en América Latina de crear ese espacio de relación y un espacio también de mercado y de producción para América Latina, compuesto por un bloque de países. Una de las cosas que nos gustaría aprender de la Iglesia de Europa es cómo la Iglesia participa con su voz profética en las decisiones que se toman en la composición del mercado. Las iglesias y otras instituciones abogan por criterios éticos tanto como criterios sociales y ambientales. And you cannot have a model of social market economy in your own ranks, and outside your own ranks you act completely differently and forget your ethical standards. Cuando el grupo de diálogo se encontró en Bruselas, el vicepresidente del Parlamento Europeo y parlamentarios que se ocupan de las relaciones entre Europa y América Latina, la Eurolat, recibieron a los participantes. Un miembro del Parlamento explicó cuánto apreciaba este encuentro con el obispo Murray y los otros miembros del grupo. As an MEP, I think it is very important to stay in contact with civil society, not only with politicians and governments in Latin America. And therefore, I'm really engaged to include, for example, in the summits of the Eurolat, regularly members of the civil society. On both continents, the churches still play an important role in the society. And in most continents, churches understand themselves as a voice of people, and they try to give a voice to people. And sometimes it could be helpful to hear the voice of churches and civil society stronger in these procedures of making reports and legislation. You know, the crisis we have in Europe have to be overcome, and one strategy of the EU is to look for new markets.
to support growth, but that could not be the sense of a relation between Europe and South America, that we use South America only as a new market to recover our economy. De vuelta al centro de conferencias. Todavía hay que aclarar otra diferencia entre América Latina y Europa, lo que se entiende por socialismo. Yes, actually, this was our specific contribution from Eastern and Central Europe to the dialogue, that we could show a historical experience of socialism to the Latin Americans. And we could show that socialism meant, in a way, it meant a kind of equality to the people. But it was not very simple, but it was accompanied by oppression, by a lot of pain and lack of freedom, and by prison camps. So it was a very difficult time. When we met in Budapest, we showed to the Latin Americans the House of Terror. And this is a kind of museum which shows all the sufferings of the socialist era. And it was shocking for the Latin Americans, because this is not the kind of socialist system that they picture for themselves. Creo que en estos momentos el uso del término socialismo fue muy clarificado por parte de nuestros hermanos y hermanas en las iglesias en Europa, específicamente al momento de la definición, la clarificación del término y la oportunidad para poder vivir en sistemas donde hay mayor participación, sistemas más democráticos. After the system change, we had very high expectations. It was a lot of happiness and joy that, it is what a good experience to overcome this socialist system. We have never believed that it would end and it would change. And when it changed, everybody thought that it would bring a lot of good experiences, a lot of development and real freedom to the country. Hablar de socialismo en América Latina nos trae a la oportunidad de poder presentar también otra definición que viene de nuestros pueblos originarios, que es el buen vivir. En el buen vivir, lo que es importante es que todos tengan acceso a todo lo que necesitan para responder a sus necesidades. No que unos tengan más o que unos tengan menos, pero de que todos tengan suficiente. Y eso llevó a los participantes a discutir el rol del Estado en la sociedad. The moment of change, from my perspective, came when we were in Oslo. We met a functioning welfare state, which enables to mix the market economy and the role of the state. En la reunión de Oslo, en Noruega, tuvimos la oportunidad de poder ver y experimentar y entender la relación de los términos socialdemócrata, y también tuvimos la oportunidad para poder decidir cuál iba a ser el producto final. We agreed to include in our text not only what we agreed upon, but also our disagreements. And that, in a way, opened the space to be honest and to say what you think. Bueno, se entiende que las iglesias son parte de la sociedad civil, pero la gente que cree en Dios tiene que tratar esos temas globales. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe? Las iglesias tenemos un mandato bíblico. En primer lugar, cuando escuchamos a Jesús decir en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. And it is also in the church history always that the calling of the church is to stay where the people are and to give the promise of God and to work for justice and peace. El ser humano, en la manera en que administra o es mayordomo
de los recursos naturales no está contribuyendo a la producción de vida y vida en abundancia. Entonces, el mandato bíblico también nos llama la atención para que seamos buenos mayordomos de la creación. Entre tanto ya es muy tarde, pero todavía quiero hacer la misma pregunta a Rob y a Peter. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fe, con creer en Dios? Churches and Christians have to live their faith. It is not enough if they remain with their faith locked in the small rooms. They have to be part of community, be it family, be it church, be it nations, be it community of nations. This is where church and life are connected. And this is why how our faith needs to be. It's a living faith, not isolated from the world we are living in. God became incarnate in Christ to share the human condition with us. And the Lord's Prayer that was taught to us by Jesus is about both material life and spiritual life. It is about forgiveness of debts, and it's about our daily bread. We cannot separate the meaning of the daily bread from the meaning of the Eucharistic bread. Bueno, pienso que he entendido. ¿Y este es el final del proceso? The basis has been laid for mutual trust between the churches in Latin America and Europe. And it's on that basis that we can now engage in concrete actions together. Now we need to convert this into actions to address the injustices in the financial system and to be able also together to fight the enormous challenges coming from climate change. Now we are very much focused to economical growth and to the materialistic world. And this focus should be shifted to a more human world, shifted to human relations and human values and spiritual, religious values as well. La oportunidad que hemos tenido y que estamos teniendo las iglesias en América Latina y las iglesias en Europa de poder dialogar acerca de estos temas tan difíciles, nos dan también la oportunidad de presentar un modelo que puede ser utilizado para la búsqueda de solución de conflictos y la búsqueda de resolver situaciones difíciles, para poder caminar en una jornada donde también nos acompaña Dios, pero también está buscando de nosotros gestos concretos